El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. Hemos llegado en nuestros estudios hasta la lección 13. El título de este es El plan de Dios para Israel. Todo Israel será salvo. Y abarca en el capítulo 11 los versículos 7 a 36. Cerca del fin de nuestra lección anterior, el apóstol Pablo hizo una pregunta de suma importancia e hicimos una paráfrasis para aclarar el sentido. Dios no ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Contestó enfáticamente, en ninguna manera. Y luego dio 3 ejemplos para demostrar su respuesta. El ejemplo personal, Pablo mismo. El ejemplo histórico, el caso de los 7,000 israelitas que no habían doblado la rodilla delante de Baal en el ministerio de Elías. Y el ejemplo presente. Aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y subraya la verdad de que la gracia y las obras representan 2 sistemas mutuamente exclusivos. Es imposible mezclarlos sin destruir la esencia de ambos. En esta lección vamos a ver que el apóstol amplifica el tema de la soberanía de Dios en manifestar su gracia, mostrando el plan de Dios para Israel. El efecto de rechazar la palabra de Dios es endurecimiento del corazón del que rechaza la palabra de Dios. Pero en el caso de Israel, el endurecimiento es parcial y es temporal. Al fin, todo Israel será salvo. En el versículo 5, Pablo ha hablado de un remanente escogido por gracia. Ahora va a desarrollar el tema del remanente escogido de acuerdo con la gracia soberana de Dios. Los escogidos han alcanzado lo que buscaba Israel sin que la nación lo haya alcanzado. Los demás de la nación que no lo alcanzaron fueron endurecidos. Cita 2 pasajes del Antiguo Testamento para subrayar su punto. Isaías 29:10 y Salmo 69:22 y 23. Indican que Dios les dio a los que rechazaron su palabra ojos que no ven y oídos que no oyen. Es el mismo principio que enfatizaba el Señor Jesús cuando decía en varias ocasiones, el que tiene oídos para oír, oiga. El alumno comprenderá mejor esta verdad al leer Mateo 13, versículos 9 a 17. Podemos verlo también en Marcos 4, 11 y 12. El Señor Jesús explicando a sus discípulos por qué hablaba la verdad en parábolas. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Israel como nación no ha alcanzado lo que buscaba, el favor de Dios, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Al principio, los judíos no querían arrepentirse para ser justificados, pero después de no querer, no pudieron. La palabra endurecer en el original es término de la medicina para describir la formación de calcio en el cuerpo, una condición común en la artritis.
Pablo ya ha mostrado que el rechazamiento de Israel nunca fue total. En el resto de este capítulo declara que no es final. Hay un futuro para Israel. En los versículos 11 a 15 muestra que los gentiles han sido enriquecidos por Dios por medio del rechazamiento de los judíos. Pero Dios tiene un propósito bueno también para los judíos. En la primera parte del versículo 11, Pablo hace otra pregunta retórica para subrayar la verdad de que Israel ha tropezado, pero no ha caído finalmente. Una vez más damos una paráfrasis para aclarar el énfasis del apóstol. No han tropezado los de Israel para que cayesen, ¿verdad? En ninguna manera. La palabra pero en el versículo 11 marca un contraste en el argumento del apóstol. Por la transgresión de algunos de los judíos vino la salvación a los gentiles, para provocar a los judíos a celos. Si leemos Hechos 13, 46 y 28, 24 a 28, encontramos cómo fue que Pablo seguía la práctica de jactarse de su ministerio entre los gentiles y de las ricas bendiciones de Dios para los gentiles, para provocar a los judíos a celos. Cuando los judíos veían cómo Dios salvaba a los gentiles, les llenaba de su espíritu y les concedía el gozo de conocer y de servir a Dios, los judíos tendrían celos de los gentiles. El propósito de Dios era el de enriquecer a los gentiles espiritualmente por la transgresión y la defección de los judíos, para bendecir últimamente a los judíos y salvar a algunos de ellos. Habría una plena restauración de Israel al fin. En la versión de 60, la frase su plena restauración no es traducción sino interpretación. Lo que Pablo dice es su plenitud. La misma palabra se encuentra en el versículo 25 con referencia a los gentiles y quiere decir el pleno número de gentiles que van a ser salvos. Y probablemente este es el sentido de la palabra aquí. El pleno número de judíos que van a ser salvos. Se refiere a la bendición espiritual de Israel del futuro descrita en Romanos 11:26. Todo Israel será salvo cuando el libertador venga de Sión para apartar de Jacob la impiedad. Es importante tomar en cuenta aquí que Pablo está dirigiéndose específicamente a los gentiles por todo este pasaje, porque a vosotros hablo gentiles. En el verso 15, Pablo enfatiza la misma verdad de otra forma y parafraseamos otra vez. Porque si la exclusión de algunos de los judíos efectúa la reconciliación de algunos del mundo, y esta es la verdad, ¿qué será el recibimiento de los judíos sino una resurrección, una vida de entre los muertos? Israel será en el futuro como el hijo pródigo que regresó a su padre. Al ver a su hijo pródigo regresando, el padre dijo: mi hijo muerto era y revivido, según Lucas 15, 24. Si el alumno estudia Ezequiel 37, 11 a 14, e Isaías 26, 16 a 19, encontrará que habrá una resurrección tremenda para los judíos al tiempo de la segunda venida de Cristo. Este será el tiempo cuando todo Israel será salvo, como Pablo dice en Romanos 11, 26. En el versículo 16, el apóstol emplea dos figuras para mostrar que si Dios ha apartado y santificado una parte de un grupo como Israel, todo el grupo ha sido apartado y santificado por Dios y para Dios. La primera figura
es la de las primicias, vistas en Números 15, 17 a 21. Las primicias eran la primera y la mejor parte de la masa total, es decir, de toda la cosecha. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Las primicias de Israel son las primeras generaciones de la nación, los patriarcas, Abraham y otros. La masa abarca todos los judíos salvos, santos, apartados por Dios y para Dios, salvos de la esclavitud de Egipto y del pecado. La segunda figura es la del olivo y del olivo silvestre. Y Pablo desarrolla esto en los versículos 16b a 25. La raíz es Abraham y las ramas son sus descendientes que ocupan el lugar de la bendición de Dios. La raíz es santa y también las ramas naturales que son los judíos. Tú aquí es uno de los gentiles, es decir, el gentilismo. Los creyentes gentiles son del olivo silvestre, han sido cortados del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza han sido injertados en el buen olivo, según el versículo 24. Así es que han sido hechos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo bueno, según el versículo 17. Pero si es así, no había lugar para la jactancia de parte de ninguno de los gentiles. El gentil recibía las bendiciones prometidas a Abraham y a sus descendientes. Aparentemente había en la asamblea de Roma algunos gentiles que se jactaban contra los judíos y los menospreciaban con arrogancia y egoísmo. Con un yo enfático en el versículo 19, ellos decían en efecto, las ramas naturales fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El maestro agricultor, Dios, podría cortar las ramas injertadas que no producían fruto, como había cortado las ramas naturales que no producían fruto. Hablando de los judíos como grupo, Pablo dice que por su incredulidad fueron desgajadas, es decir, quitados del lugar de bendición en el plan de Dios. En contraste, tú, el individuo entre los gentiles como grupo, por la fe estás en pie, es decir, permaneces en el lugar de la bendición de Dios. El árbol entero se refiere al lugar de bendición en el plan de Dios, de acuerdo con sus promesas hechas a los padres y a Israel como nación. Uno podría imaginarse de que las amonestaciones tan fuertes de los versículos 21 y 22 indican que el creyente que es salvo está en peligro de perder su salvación. Pero estos versículos no tienen nada que ver con la salvación o la pérdida de la salvación. Los gentiles y los judíos en este contexto son individuos que representan los gentiles y los judíos como grupos en el plan del soberano Dios. Esto tiene que ver con el lugar de los gentiles y el lugar de los judíos en unión con la raíz de la bendición de Dios prometido a Abraham. Pablo no está contradiciendo lo que había enseñado con tanto énfasis en Romanos 5 y 8. Es verdad que según Colosenses 1, 21 a 23 y Hebreos 3, 6 y 14, el creyente salvo por la fe es salvo por la clase de fe que permanece. El versículo 23 nos dice que si los judíos como grupo no permanecen en incredulidad, serán injertados otra vez. Como grupo, los judíos han sido desgajados, pero el poderoso Dios puede injertarlos otra vez en su propio olivo.
Pablo va a decir en el versículo 26 que en efecto esto es lo que va a suceder en el futuro. Ocurrirá después de haya entrado la plenitud de los gentiles. En el versículo 24, Pablo reconoce al emplear esta ilustración que todo esto es contra naturaleza. No hay ningún labrador que injerte las ramas de un olivo silvestre en un olivo bueno. Dios hace esto en su gracia ejercitada a beneficio de los gentiles. Pero por supuesto, aún los judíos fueron bendecidos puramente por la gracia de Dios. En el pasaje que sigue, tenemos algunos versículos importantísimos para explicar el plan panorámico de Dios en sus tratos con los judíos y los gentiles como grupos. Versículos 25 a 32. Los versículos 25 a 29 revelan la restauración de Israel en el futuro. La palabra porque en el versículo 25 hace enlace con el contexto anterior. Y luego Pablo subraya la importancia de esto, diciendo que no quiere que sus lectores gentiles sean ignorantes de esto. Es un misterio, un secreto no revelado en el Antiguo Testamento. Se recomienda al estudiante que estudie en la Biblia anotada de Scofield este punto. Los gentiles no deben ser arrogantes en cuanto a sí mismos, porque los gentiles tienen el privilegio de beneficiar de las bendiciones prometidas, no a ellos, sino a Israel. Con respecto al presente, Pablo dice ha acontecido a Israel por su rechazo de la palabra de Dios, endurecimiento. Han sido como el suelo duro en la parábola del sembrador de Mateo 13 y Marcos 4. Este endurecimiento es un castigo judicial impuesto soberanamente por Dios, porque los judíos rechazaron la palabra de Dios y crucificaron a su Mesías. Sin embargo, este endurecimiento tiene dos limitaciones. Primero, este endurecimiento es parcial, en parte. En segundo lugar, este endurecimiento es temporal, hay límite de tiempo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Una interpretación de la plenitud de los gentiles se encuentra en la Biblia anotada de Scofield. Otra interpretación sugerida en estas notas es la que dice que la plenitud de los gentiles se refiere al número completo de gentiles que vayan a ser salvos y bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Cuando este número esté completo, vendrá el arrebatamiento de la iglesia y Dios empezará a tratar otra vez con su pueblo escogido, Israel. Luego, todo Israel será salvo, según el versículo 26a. Luego, no es palabra de tiempo aquí. Quiere decir, así es que todo Israel será el remanente de los israelitas fieles que se salvarán durante la gran tribulación, que ocurre después del arrebatamiento de la iglesia. Y otros que se salvarán cuando vean a Cristo en su segunda venida, vista en el versículo 26. El alumno debe estudiar en esta conexión Isaías 59, 20 y 21, citado por Pablo aquí, Zacarías 12, 10 a 13, 1, y también en el libro de Zacarías 14, 1 a 9. Los pasajes del libro de Zacarías son importantes. Con relación a esto, habrá también el juicio futuro de Israel mencionado en Ezequiel 20. Hay algunas notas en la Biblia anotada de Scofield que el estudiante debe estudiar y aparecen en sus notas.
La profecía escrita de la segunda venida del Mesías se ve en los versículos 26b y 7. Son una combinación de Isaías 59, 20 y 21 y 27, 9 y Salmos 14, 7. Este pasaje está cargado de significado rico. Vale la pena que el alumno estudie lo recomendado en las notas en este punto. El libertador, por supuesto, es el Señor Jesucristo. El pacto aquí es el pacto nuevo de Jeremías 31, 31 a 37. Los pecados de los israelitas serán perdonados. La escena cuando todo Israel será salvo es pintada en Zacarías 12, 9 y 10. Todas las naciones vendrán contra Jerusalén, pero el libertador, Jehová Jesucristo, las destruirá. Será derramado sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a Cristo a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. Así será que todo Israel será salvo. Esto no puede ser referencia a la primera venida de Cristo. Los verbos son del tiempo futuro. A este punto, Pablo regresa al tiempo presente y muestra en los versículos 28 y 29 la posición actual de los judíos. En cuanto al Evangelio, son enemigos, los peores perseguidores de los creyentes en los días de Pablo. Pero esto no acaba con los propósitos de Dios en la elección. Por eso el apóstol escribe, en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Los padres, por supuesto, se refieren a Abraham, Isaac y Jacob, y probablemente incluye a David y los profetas, los que recibieron las promesas de Dios. Con la palabra porque, Pablo explica que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios en el versículo 29. Cuando Él concede un don y hace un llamamiento, son firmes y permanentes. No hay nadie ni nada que puedan revocarlos. Alabado sea su nombre. Los versículos 30 y 31 son claros sin explicación. Vosotros se refiere a los gentiles, a quienes Pablo se dirige. Ellos es referencia a los judíos. En el pasado, los gentiles habían sido desobedientes, pero ahora han alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Estos, los judíos, ahora han sido desobedientes, y Dios ha concedido a vosotros los gentiles su misericordia. Pero el propósito de Dios es que ellos también alcancen misericordia. El principio principal en los tratos de Dios con los dos grupos es expresado en el versículo 32. Dios sujetó a todos, judíos y gentiles, en desobediencia para tener misericordia de todos. Los dos grupos han sido desobedientes. Y si han de ser salvos, será por la misericordia de Dios. En los versículos 33 a 36, Pablo prorrumpe con una doxología majestuosa cuando contempla las maravillas de lo que Dios le ha revelado. No puede menos que adorarle con todo el corazón. En las notas el alumno encontrará un estudio con más detalles sobre este pasaje tan precioso, tan magnífico. Un estudio que resultará de mucho provecho y bendición. Se recomienda que el estudiante estudie esto y que medite mucho en él. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y nosotros concluimos nuestro estudio con Pablo diciendo, amén de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.